Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del curso de programación en VBA para Excel y gestión de base de datos. En nuestro último vídeo diseñamos nuestro formulario principal y colocamos todos los campos de texto y comandos que iba a contener el formulario de una forma ordenada y lógica. Si recordamos, creamos dentro de este segundo frame o marco un campo de texto que era el inicio de lectura y otro campo de texto que era el final de lectura, campo de texto o cuadro de texto, como queramos llamarlo. Junto a ellos colocamos también un dtPicker, este de aquí, que hace referencia al inicio de lectura y que llamamos dtp inicio, y este otro de aquí, que hace referencia al final de lectura y que llamamos dtp final. Los dtPickers nos permiten extender un calendario y seleccionar una fecha, como vamos a ver ahora cuando ejecutemos el formulario. Si veis, yo pulso aquí el dtPicker asociado al campo de texto inicio de lectura y nos da un calendario, de tal manera que cuando yo pulse una fecha o seleccione una fecha, haremos que esta fecha nos aparezca aquí. Igualmente en el dtPicker de final de lectura, cuando pulsemos una fecha o seleccionemos una fecha, esa fecha nos tiene que aparecer en el cuadro de texto de final de lectura. Igualmente dijimos que si queríamos podríamos escribir la fecha directamente en el cuadro de texto sin tener que seleccionarla en los dtPickers. Si vamos al formulario en diseño, veremos que los dos dtPickers, si cogemos por ejemplo este de final de lectura, lo vamos a mover aquí abajo y ahora lo voy a extender. Veréis que los dtPicker tienen su propio campo de texto, como veis aquí, donde está indicada la fecha seleccionada en ese momento. La pregunta es, ¿por qué no utilicé yo el campo de texto del propio dtPicker y creé dos campos de textos individuales para la fecha de inicio de lectura y la de final de lectura? Pues sencillamente porque quería tener la posibilidad de que este campo estuviera vacío, es decir, sin ninguna fecha, cosa que el campo del dtPicker no nos permitirá. En el campo del dtPicker siempre está la fecha que está seleccionada en el dtPicker. ¿Por qué lo quise hacer así? Simplemente porque vemos aquí que tenemos otro campo de texto, el de estado, que es un campo que dijimos que iba a ser calculado, porque este campo va a depender de cómo estén, en qué estado se encuentren el campo inicio de lectura y el de final de lectura. Es decir, si yo en inicio de lectura no tengo ninguna fecha puesta y en final de lectura tampoco tengo ninguna fecha puesta, eso quiere decir que yo tengo el libro porque he creado la ficha, pero no he empezado a leerlo, porque no hay una fecha de inicio de lectura. Debido a eso, este libro va a estar en nuestra base de datos, pero al no haberlo empezado a leer, aquí en estado nos va a aparecer pendiente de lectura, porque no hay ninguna fecha de inicio, no se ha empezado a leer. En cambio, si tuviéramos una fecha de inicio, pero no hubiese ninguna en fecha de final, ese quiere decir que este libro se ha empezado a leer, porque tiene una fecha de inicio de lectura, pero no tiene una fecha de final de lectura, por lo tanto no se ha terminado. Ese libro está en lectura, que es lo que nos aparecería aquí en estado, en lectura, porque detecta que hay una fecha de inicio, pero no una de final. Por último, si hay una fecha en inicio de lectura y una fecha en final de lectura, eso quiere decir que empezamos a leer el libro y que ya lo hemos terminado, porque también tenemos una fecha en final de lectura. Entonces, en estado nos aparecerá leído. Es decir, en estado vamos a encontrar tres valores: pendiente de lectura, en lectura y leído, dependiendo de lo que nos encontremos en los campos de texto inicio de lectura y final de lectura. Si os habéis fijado, yo he movido el dtPicker de sitio y luego lo he agrandado. He realizado dos acciones que a mí no me interesa que queden registradas, porque yo el dtPicker quiero que quede junto al cuadro de texto final de lectura, tal como lo tenemos aquí en inicio de lectura. Si nosotros queremos retroceder acciones que hayamos hecho sobre un objeto, simplemente pulsando las teclas Control Z lograremos retroceder la acción. Es decir, si yo ahora pulso Control Z, veis que el dtPicker ha vuelto a su posición inicial. Y si vuelvo a pulsar ahora Control Z, se colocará en el sitio que estaba al principio.
borrando, digamos, el movimiento que yo he ejecutado al moverlo de aquí hasta aquí. O sea, pulso control Z y veis que me lo coloca al principio. Así pues, con control Z podremos retroceder todos los cambios que hayamos hecho y que no queremos que queden fijados finalmente. Vamos a hablar ahora de una propiedad que es común a todos los objetos que tenemos en nuestro formulario. Me estoy refiriendo a la propiedad control tip text. Con control tip text lo que hacemos es generar una etiqueta cada vez que pasemos el cursor por encima de un objeto. Será una etiqueta informativa que nos puede dar información al usuario, en este caso, de qué función tiene ese objeto. Es decir, si nosotros pasamos por encima del cuadro de texto txt título, aquí podría surgirnos una etiqueta que dijera ponga el título de la novela. Hay que tener claro que hay objetos en los que no es necesario utilizar esta propiedad. ¿Por qué? Porque con la etiqueta que ya tenemos aquí puesta al lado queda bastante claro que aquí lo que vamos a poner es el título del libro. Igual que aquí vamos a poner el nombre del autor. Entonces no es necesario utilizar esta propiedad en estos objetos. Igualmente, este botón de comando está claro que lo que hace es buscar un libro dentro de nuestra base de datos, porque nos lo dice la propiedad caption del propio botón de comando. Tampoco sería necesario utilizar la propiedad control tip text para informar sobre qué función tiene este botón de comando. Lo mismo pasa con estos de aquí. La propiedad caption es suficiente para informar al usuario de qué función tiene cada uno de ellos. Sin embargo, hay botones, por ejemplo, estos de aquí abajo que tenemos, estos botones de comando, que no tienen un nombre identificativo, un caption identificativo de cuál es su función. Sí que hay un objeto imagen que nos puede dar una idea sobre qué función puede tener cada uno de ellos. Pero no estaría de más poner una etiqueta tipo control tip text que nos informase de cuál es realmente la función de cada uno de ellos. Y es lo que vamos a hacer. Para ello nos pondremos encima de cualquiera de ellos, vamos a poner primero este de aquí, y tenemos aquí la propiedad control tip text. Aquí la tenemos. Lo que vamos a hacer es poner aquí una cadena de texto, que es la que queremos que nos salga cada vez que pasemos con el cursor por encima del objeto de este botón de comando txt primero. Y lo que vamos a poner es ir al primer registro. En el siguiente pondremos ir al registro anterior. Ir al registro anterior. En este vamos a poner ir al siguiente registro. Y por último en este vamos a poner precisamente ir al último registro. Vamos a probar que realmente funcione. Para eso vamos a ejecutar aquí y vamos a pasar por encima del primer botón de comando. Y como veis nos sale la etiqueta ir al primer registro. Cuando pasemos por encima de este nos pondrá ir al registro anterior. Aquí nos pondrá ir al siguiente registro e ir al último registro. Bueno, ya hemos visto cuál es la propiedad control tip text y para qué sirve exactamente. Vamos a ver ahora una propiedad que también es muy importante y que es común también a todos los objetos que tenemos en nuestro formulario. Es la propiedad tag. La propiedad tag vendría a ser como el nombre o una etiqueta que se asocia a diferentes objetos o a un grupo de objetos de nuestro formulario y que nos va a permitir, sobre todo, ahorrarnos código de programación. Lo que vamos a hacer es darle una etiqueta a un conjunto de objetos para que cuando queramos hacer una acción sobre ellos, esta acción se realice de forma conjunta. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí un libro y quiero limpiar todos los campos
para dejarlos en blanco, es decir, que yo tenga aquí un título de un libro, el nombre de su autor, el año de publicación, el PVP, el número de páginas. En todos los cuadros de texto yo tendría datos de ese libro. Si yo quiero utilizar el botón de comando limpiar para dejar esos campos de texto en blanco, tendría que ejecutar a través del evento clic de este botón un procedimiento que nos dijera: ves al cuadro de texto txt título y quita lo que haya escrito. Luego otra instrucción que dijera: ves al cuadro de texto txt autor y quita lo que haya escrito. Igualmente con el siguiente: ves al cuadro de texto txt año y quita lo que haya escrito. Tendríamos que hacerlo con cada uno de los cuadros de texto. Supongamos que tengamos aquí un formulario con 30 cuadros de texto, tendríamos que generar 30 instrucciones para dejar cada cuadro de texto en blanco. Sin embargo, si nosotros a todos estos cuadros de texto le damos a su propiedad tag un nombre común, la propiedad tag la tenemos aquí, por ejemplo, txt, pongamos aquí que le damos de nombre txt a este cuadro de texto, a este también le damos el tag txt y hacemos lo mismo con todos los que nos interesen, a este de aquí txt, podemos seleccionar varios comandos a la vez. Podemos con el botón control, cogemos este y podemos coger este a la vez. Y como aquí se nos van a poner las propiedades comunes a ambos cuadros de texto y en los cuadros de texto sus propiedades comunes son todas las mismas, podemos poner aquí txt y el txt se nos habrá puesto en los dos cuadros de comando. ¿Veis? Si yo ahora salgo de aquí, aquí tenemos txt y en este otro de aquí también tenemos txt. Lo podríamos haber hecho también con todos estos a la vez. Bien, ahora nosotros tenemos todos los cuadros de texto con el tag txt, como podéis ver aquí. Todos los cuadros de texto. Entonces, cuando yo le diera al evento clic a este botón, se generaría el evento clic y se ejecutaría el procedimiento que tenga asociado. Ese procedimiento lo que haría sería decir: para todos los objetos que tengan el tag txt, pon sus campos en blanco. Es decir, lo que antes teníamos que hacer 50 instrucciones si fueran 50 campos, ahora lo haríamos en una sola. Se haría en una instrucción de tipo bucle, que ya veremos más adelante, pero nos ahorraríamos tener que escribir una instrucción para cada campo. ¿Por qué? Porque hemos englobado todos estos campos de textos en un conjunto y podemos ejercer una acción conjunta en todos los campos de texto que tengan el mismo tag. Vamos a ver por último una propiedad más que también es muy importante y que es común también a todos los objetos que están contenidos en el formulario, que es la propiedad tabIndex. Hemos de decir primero que el contenedor principal de todos los objetos es el formulario y que el formulario contiene objetos como por ejemplo este objeto imagen, estos cuadros, estos botones de comando, luego este frame o este marco, este otro marco, estos botones, este cuadro de texto, pero los cuadros que están contenidos dentro de los marcos, los cuadros de texto y los objetos que están dentro de los marcos no son objetos del formulario, son objetos del marco. Estos objetos que hay aquí dentro, el cuadro de texto de título, el de autor, las etiquetas que tenemos aquí, este botón, el contador, son objetos pertenecientes al marco, pero no son objetos del formulario. El objeto del formulario es el marco. Igualmente tenemos aquí otro marco, el frame 2, como veis aquí, el frame 2. El frame 2 es un objeto del formulario, pero los objetos que están dentro del frame 2 son objetos del marco, pero no del formulario. ¿Cómo lo vemos esto? Si nosotros nos ponemos en el formulario y extendemos aquí
los objetos del formulario, veremos que tenemos, por ejemplo, este de aquí, que es el objeto imagen portada. Si nos vamos al formulario y lo extendemos, veremos que lo tenemos aquí dentro. Imagen portada por orden de alfabético. Aquí está, imagen portada. Tenemos también el frame 1, el frame 2, los marcos, como hemos dicho. Tenemos también las etiquetas label 1 y label 16. Y tenemos también todos estos BTs, que son los botones de listado, botón modificar, botón nuevo, que lo tenemos aquí. Listado, modificar, nuevo. Pero si buscáis este objeto, que si lo pulsamos es el objeto txt título, veréis que si vamos al formulario, txt título no lo vais a tener aquí. Si lo buscamos por orden, tendrían que estar por aquí. Y solo está el txt registro, que es este cuadro de texto que tenemos aquí. Sin embargo, estos no están. Está el frame 1 y el frame 2, pero estos no. Si pulsamos el frame 1, veremos que si extendemos, sí que vamos a tener todas esas labels, etiquetas, y el txt año, txt autor, txt páginas, que son los que están aquí. Y si pulsamos el frame 2, seleccionamos el frame 2, veremos que aquí también tendremos todos los objetos pertenecientes al frame 2. ¿Veis? Está el DT picker final, el DT picker inicio. Entonces queda claro que el contenedor principal es el formulario, que los objetos del formulario son los marcos, pero no lo que hay en su interior, porque lo que hay en su interior son objetos del marco, no del formulario. ¿Por qué digo esto? Porque la propiedad tabIndex genera un orden de tabulación de los objetos que están contenidos en un contenedor. Es decir, aquí tendremos un orden de tabulación para los objetos del formulario. Y cuando seleccionemos este marco, podremos generar un orden de tabulación para los objetos que están contenidos dentro del marco. Igualmente, si seleccionamos este otro marco, podemos generar un orden de tabulación para los objetos que están dentro de este otro marco. Si nosotros ahora ejecutamos el formulario, vemos que nos viene al cuadro de texto título. ¿Por qué? Porque dentro del formulario el marco es el que tiene seguramente el número 1 en orden de tabulación de los objetos que contienen el formulario. Y dentro del marco datos libro, el que tiene el primer número de tabulación, el número 1 de tabulación, será el cuadro de texto. Por eso se pone aquí. Si nosotros ahora le damos a la tecla tabular, nos irá al autor, que seguramente tendrá el cuadro, el orden de tabulación número 2. Si le damos a tabular, vemos que nos viene aquí a PVP. A nosotros nos interesaría más que viniera aquí y que siguiera un orden. Pero vemos que va a PVP, luego va a páginas, luego viene a género, y luego aquí. Vemos que es un orden un poco caótico. Vamos a ir al modo diseño y vamos a pulsar aquí y vemos que título tiene el orden de tabulación, tab index, aquí está, número 1. El autor tiene el número 2. Y luego tendríamos que saltar a año de publicación, pero año de publicación tiene el 6, no tiene el 3. Vamos a ponerle el 3, para que sea el tercero donde salte. Este tendría que ser el cuarto, tiene el quinto, vamos a ponerle el cuarto. Este tendría que ser el quinto, está correcto ahora. Este tendría que ser el sexto, está bien, y este el séptimo. Ahora sí que tiene un orden de tabulación más exacto, o más lógico. Vamos a volver a probarlo otra vez y vemos que va el primero, autor, año de publicación, páginas, PVP, género y formato. Sigue un orden de tabulación que es correcto, porque a la hora de escribir va a facilitar al usuario escribir de forma ordenada los datos de este marco de aquí dentro. Seguidamente va a buscar, luego vendrá aquí, ya no hay más objetos, debe saltar al segundo marco. Salta al segundo marco y dentro del segundo marco el objeto que tiene el orden de tabulación 1, que es inicio de lectura. El cuadro de texto inicio de lectura.
Luego salta este y ya tendría que saltar a puntuación. En este vemos que está correcto, no habrá que hacer nada. Si nos vamos a diseño, veremos que si seleccionamos el formulario, este marco tiene el orden de tabulación 1. ¿Lo veis? Es al primer sitio donde va a tabular cuando entremos en el marco. Y dentro, en el formulario. Y dentro de este marco, su número 1 es este de aquí. Por eso cuando ejecutamos, ¿veis? Tab index 1. Por eso cuando ejecutamos el formulario se coloca aquí, porque va al orden de tabulación 1 de los objetos del formulario, que es el marco, y luego al orden de tabulación 1 de los objetos que están dentro del marco, que es el cuadro de texto título. Así pues, vemos cómo podemos generar un orden de tabulación correcto para que el usuario tenga una manera más fácil de escribir los datos dentro del formulario. Vamos a ver ahora, una vez visto estas tres propiedades, tab index, tag y control tip text, vamos a ver ahora lo que son los eventos de formulario, que va a ser importante para comenzar a programar nuestro código de programación cada vez que entremos en el formulario principal. En vídeos anteriores definimos un evento como una acción que se produce mediante la interacción del usuario con la aplicación o por la ejecución de las instrucciones del propio código de programación. En el caso de los formularios, los eventos más utilizados son aquellos que se originan por la acción propia del objeto al abrirse o cerrarse. Así pues, aunque existen varios eventos que se producen durante la vida de un formulario, nosotros solo nos centraremos en 4 de ellos, que se ejecutarían en el siguiente orden. Initialize. Se produce cuando se carga un formulario y antes de que se muestre. Activate. Se produce cuando un formulario se muestra y se convierte en la ventana activa. Query Close. Se produce cuando se solicita el cierre del formulario y antes de que desaparezca. Terminate. Se produce cuando desaparece el formulario. Dependiendo de la necesidad que tengamos a la hora de programar, utilizaremos un evento u otro. Por ejemplo, si queremos inicializar las propiedades de los objetos que contendrá el formulario, utilizaremos el evento Initialize, para que cuando se muestre el formulario, los objetos se muestren tal como los hayamos programado. Si lo que queremos, por otro lado, es mostrar un mensaje en una caja de texto cuando entremos en un formulario, será mejor utilizar el evento Activate, pues primero se mostrará el formulario y luego el msgbox con el mensaje. Si incluyéramos el msgbox en el procedimiento del evento Initialize, se mostraría primero el msgbox y una vez que se cerrara este, aparecería el formulario. Así pues, una vez que tengamos decididas las acciones que queremos realizar, comenzaremos a escribir nuestro código de programación. Bueno, compañeros, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. En el próximo vídeo conoceremos lo que es el objeto ThisWorkbook y su evento principal Workbook Open. También conoceremos lo que es el ámbito de las variables y comenzaremos con nuestra programación de los eventos Initialize de los formularios inicial y principal. Así pues, sin más, nos vemos en el próximo vídeo.